Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Olga y bienvenidos a nuestro canal Conexión Eslava. En mi vídeo anterior empezamos un tema entretenido. Quiero seguir con él, pero hoy hablaremos al contrario sobre el español, desde el punto de vista de una rusa nativa, o sea, de mi punto de vista. Ah, Voy a compartir con vosotros mi propia percepción de esta lengua maravillosa, hablando sobre tanto lo que me parece simplicísimo como algunas cosas de la lengua que, que me explotan la cabeza. Si estáis listos, podemos empezar. Pues número uno de la lista, por su facilidad, es la lectura de las palabras españolas. A lo que suena muy obvio y lógico, ¿verdad? Es que en español tenemos las reglas de pronunciación que nos muestran cómo se leen vocales, consonantes y conjuntos de ciertas letras. Casi siempre cómo se escribe, se lee de la misma manera. Claro que hay algunas excepciones, pero son muy pocas. Todo en español es muy arreglado, muy claro, muy estructurado. Y ahora tomemos, por ejemplo, el inglés. Digamos, hay dos palabras casi iguales con una misma sílaba, pero no sé por qué se leen de un modo distinto. Por ejemplo, bear y here o dear, no sé. Son casi las mismas palabras. Solo la primera consonante es distinta y la resta de la palabra es igual, pero se leen de un modo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué así? Para mí es una locura. Y el español, eso es otra cosa. Para mí es todo un ejemplo de honestidad. Eso me encanta en español. Lo segundo que me gusta mucho en español es el orden libre de las palabras de la oración. Es que en ruso también es libre, que nos deja elegir casi cualquier manera de decir la misma idea. Por ejemplo, yo puedo decir я иду домой, я домой иду я домой, иду домой я, домой иду я иду. Tantas maneras. Y casi lo igual lo tenemos en español. Podemos decir, por ejemplo, voy a casa o a casa voy. O yo voy a casa voy yo, si queremos enfatizar algo. Y al contrario, en inglés no tenemos esa oportunidad de tener la libertad en la orden de las palabras. Eso no es tan simpático, pero el español sí, tiene esa semejanza con el ruso y eso hace el aprendizaje de la lengua un poquito más confortable, digamos. Y lo último que quiero decir aquí en esta parte es el hecho de que tanto el ruso como el español son dos idiomas flexivos. ¿Qué significa? Que tenemos terminaciones, cambios de terminaciones en las palabras para mostrar alguna función gramatical en la frase a través de estas terminaciones. En ruso cambiamos todo, verbos, sustantivos, pronombres, sí, casi todo. Y en español también lo hacemos,
menos, pero sí que lo hacemos. Y por eso la lógica es la misma. En cambio, otra vez, el inglés es una lengua analítica y no tiene esa función de gramatical en las terminaciones. Sí que el plural lo tenemos, pero nada más. Decimos I speak, you speak, they speak y nada cambia. Por eso, para un ruso, esa lengua, la inglesa, parece muy pobre de flexiones y personalmente a mí eso me irrita muchísimo. Al contrario, el español parece mucho al ruso y tiene la misma lógica y eso me encanta también. Si te gustan mis vídeos, puedes apoyar el canal invitándome un café a través de este código QR. Te dejo unos segundos para escanearlo. Muchas gracias por tu apoyo y el interés al contenido. Ahora podemos continuar con el vídeo. Ahora pasamos a la lista de las complejidades de la lengua española. Para mí, número 1 de todos, lo siempre quedará la rapidez del lenguaje hablado. En serio, para mí es toda una locura. Siempre, muy a menudo, aunque no haya ningunas palabras desconocidas para mí en una oración, de todos modos me quedaré con ojos abiertos, sin ninguna comprensión de lo que sucede, sin ninguna comprensión de una idea de la oración, porque no puedo simplemente descifrar las palabras de la oración. Creo que es que porque en el español, fonéticamente, todas las palabras se pegan una con otra, creando un conjunto uniforme. Y en el ruso no es así. Creo que lo hacemos de otra manera. Tenemos muchas pausas en la lengua hablada y no es tan necesario pegar las palabras una con otra. Por eso a mí me parece que hablo español con la manera rusa, a la rusa, haciendo muchísimas pausas y que ningún español nativo nunca lo hará del modo como lo hago yo. Creo que eso se ve muy bien, que soy rusa, que habla a la rusa el español. Pero de verdad no tengo tanta práctica y más a menudo en la universidad trabajamos con los textos escritos, con la lectura y por eso la percepción auditiva para mí es la más difícil. Es el aspecto más complejo de todos en la lengua. Y así lo que me puede ayudar es más práctica. Por eso espero que este problema muy pronto desaparezca. Y una cosa más aquí es el uso del modo subjuntivo. A mí me parece que es un caso muy clásico para todos los que aprenden el español, como yo. De verdad, no puedo decir que sea todo un problema para mí cuando escribo algo, ya que tengo mucho tiempo para pensar, para analizar si tengo que usar el subjuntivo o no en dicha situación. Pero cuando hablo
sí que hago muchas faltas a veces, o a menudo, no lo sé, creo que a menudo, porque no estoy tan acostumbrada a este fenómeno de la lengua y todo así, pero espero que con práctica eso se resuelva. El subjuntivo, sí. En ruso estoy segura de que el uso de los modos es mucho más complejo que en el español. Pero gracias a Dios no necesito pensar en el uso de los modos en ruso porque nací con este conocimiento. Pues no nací, pero tengo ese conocimiento desde mi infancia. Y no lo tengo en el español porque lo aprendo. Sí, por eso es un pequeño problema. Aunque el uso del subjuntivo y en general el subjuntivo me parezca una cosa lógica y bastante clara. Existen algunos casos que todavía no comprendo por completo y, por ejemplo, es la negación. Sí, no la puedo explicarme a mí misma porque no comprendo. Sí que recuerdo que en algunas frases necesito usar el subjuntivo, pero no sé por qué lo tengo que hacer. Por ejemplo, la frase creo que y no creo que, más subjuntivo, y creo que más indicativo. No siento ninguna inseguridad en la segunda frase. Y en la universidad nos dicen que con la negación aparece algún modo de la inseguridad en la frase y por eso necesitamos usar el subjuntivo. Pero no lo siento. A mí me parece que esta frase equivale a la idea así. Estoy segura de que no. Y no comprendo dónde hay esta inseguridad. A mí me parece que la frase creo que es mucho más insegura que la frase no creo que. Pero en la primera oración creo que no usamos el subjuntivo y en la segunda sí, lo usamos, perdón. Locura. Y, por ejemplo, la frase no significa que. Es la misma situación. Hay esta negación que hace la frase insegura, pero no lo siento. No lo siento. No me parece que es así. No me parece que sea así. También hay negación, sí, pero ¿para qué necesito usar el subjuntivo? Todavía no lo comprendo por completo. Y si alguien de vosotros me lo explica, estaría muy agradecida. Y antes de terminar, si te interesa la cultura eslava, su idioma y quieres conectar con personas reales, puedes descargar la app Latislava escaneando este código QR. Ahí puedes conectar con chicas eslavas que quieren aprender y practicar español contigo. Si ya lo hiciste, te veo ahí. Pues es todo para hoy. Espero que mi vídeo os haya parecido divertido, quizá e interesante, que os haya gustado. Por favor, escribid vuestros comentarios, los siempre leo.
Me da mucho placer leerlo todo. Que tengáis una semana buenísima, mucha suerte, mucho amor y todo lo bueno. Nos vemos en mi próximo vídeo. Hasta pronto.